Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que para nuestro servicio abramos la escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, los versículos 17 y 18. Estamos meditando en una serie que hemos llamado Los Cristianos y la Política. Y en esta oportunidad, hermanos, yo quiero hablarles acerca de un movimiento nuevo que se llama el reconstruccionismo. Es un movimiento que se llama así. Es, no sé si decirlo, una denominación o una corriente, pero se conoce como reconstruccionismo. O el dominionismo también se le llama así. Y para entrar pues a nuestro tema y en esta serie que hemos llamado Los Cristianos y la Política, vamos a usar este texto que la palabra de Dios nos trae. Y estas son palabras del Señor Jesús durante su ministerio en el Sermón del Monte, y Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Que el Señor bendiga su palabra, y en esta serie, que yo espero que el próximo domingo lo terminemos, hablando también de lo que es el evangelio social. Son cosas que a nosotros nos llaman la atención. Tenemos ahora lo que es el reconstruccionismo o el dominionismo, tenemos evangelio social, se habla también del marxismo cultural metido dentro del evangelio. O sea, estamos viviendo, hermanos, en tiempos en los que la iglesia siempre ha vivido, tiempos en que ciertas corrientes, ciertos pensamientos están ingresando dentro de la iglesia, y necesitamos dos cosas. Primeramente, el discernimiento para poder darnos cuenta de qué cosa es lo que está entrando dentro de la iglesia, y segundo, valor para confrontarlo, para exponerlo y para rechazarlo. Entonces los cristianos, como dice la Escritura, y aquí voy a hacer un cortísimo resumen de lo que hemos estado tratando en nuestro tema en esta serie, somos una manada pequeña, así lo dice la Escritura, somos una manada muy, muy pequeña que vive en un mundo copado de seres humanos que se encuentran bajo el maligno. Somos ovejas que vivimos en medio de una gran manada de lobos. Somos los redimidos del Señor, que estamos caminando por un camino angosto, pero a la vez este camino angosto está en medio del camino ancho, que es el camino de todos aquellos que se encuentran sin la gracia del Señor Jesús. Esa es la situación de la iglesia. Nosotros estamos viviendo en esos días, no solamente hoy, sino durante toda la vida de la iglesia. Tal vez la diferencia es de que la maldad, como hemos estado viendo nosotros en Mateo 24, la maldad se está multiplicando, está creciendo de una manera exponencial, como hemos visto, hemos aprendido qué significa ese crecimiento de la maldad de una manera exponencial. Y vimos también que esta profecía es una que viene cumpliéndose de una manera literal en nuestros días. Y se cumplirá, pues la palabra de Cristo anuncia los hechos futuros, y la iglesia no puede hacer nada para detener dicho incremento de pecado, iniquidad y maldad. No puede hacer nada la iglesia. ¿O es que alguien puede tener tal vez la idea de que existe una forma en que esta profecía no sea cumplida, en que esta profecía sea tal vez quebrantada, o en que la maldad más bien retroceda? No, hermanos, no hay eso. Nosotros podemos ver por la providencia de Dios, por nuestros propios ojos, de que esta profecía se viene cumpliendo. Y tal vez lo que nos preocupa más a nosotros es cómo será esta sociedad más adelante, cuando nuestros hijos sean más grandes. Entonces, pues la iglesia no puede hacer nada para detener el incremento del pecado, el incremento de la iniquidad y el incremento de la maldad. Sin embargo, la iglesia ha sido llevada a un terreno donde ha llegado a creer que se puede vivir en un mundo mejor,
donde la inmoralidad creciente se puede detener o aún eliminar por medio de un sistema de leyes que impongan la moralidad del cristianismo a todas las naciones. Se ha llegado a pensar de esa manera. Lo que en realidad se pretende es que sea la Iglesia la que gobierne al mundo. Eso es lo que está detrás de todo, que la Iglesia gobierne al mundo por medio de poner bajo la autoridad de la ley de Dios, incluida la ley mosaica, todas las instituciones sociales y todas las instituciones políticas. Esa es la pretensión final. Cuando hablamos nosotros de la teonomía, que también se conoce así, el reconstruccionismo o el dominionismo. Esa es la pretensión en mayor o en menor grado, y para eso se afirma que es preciso tener representantes evangélicos en las áreas sociales, en la arena política, para que ese sueño sea cumplido en todo o en parte en las diferentes sociedades, en las diferentes naciones del planeta. Y yo quisiera compartir, hermanos, lo que viene enseñando un movimiento, este movimiento que se ha levantado a mediados de los años 1960. Esto es nuevo, esto no es histórico, es algo nuevo. Y nosotros vemos pues que siempre se levantan cosas nuevas en la iglesia, y esta es una de ellas. Y voy a traer la cita de lo que encontré en un sitio web que de una manera abreviada nos dice qué cosa es esto del reconstruccionismo. Este sitio web se llama Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Comienzo la cita. El reconstruccionismo cristiano, también conocido como teonomía, es un movimiento muy controvertido dentro de algunos círculos cristianos conservadores. Sostiene que el mundo debe ser sometido, reconstruido al señorío de Jesucristo en todas las áreas: social, moral, política, judicial, militar, familiar, artística, educativa, musical, etc. El reconstruccionismo cristiano aboga por la restauración de las leyes civil y moral del Antiguo Testamento para reconstruir la sociedad estadounidense actual en una sociedad del tipo mosaica del Antiguo Testamento, y que las tres áreas principales de la sociedad, familia, iglesia y gobierno, deben ser todas modeladas bíblicamente, siendo la Biblia el único estándar. Esto incluiría severos castigos para los infractores de la ley. Algunos reconstruccionistas cristianos abogarían por la muerte de los adúlteros, abortistas, idólatras, asesinos, homosexuales, violadores, etc. Fin de la cita, fin de la definición que he traído de este ministerio que se llama Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. ¿Y qué cosa pensamos nosotros de esto, hermanos? ¿Qué cosa es lo que nosotros creemos acerca de abogar por la restauración de las leyes civiles y morales del Antiguo Testamento para reconstruir la sociedad, estadounidense, ¿no? Porque nació allá en los Estados Unidos, en una sociedad de tipo mosaica del Antiguo Testamento? Este movimiento lo que hace es abogar para que precisamente la sociedad del tipo mosaica del Antiguo Testamento sea la que rija las tres áreas principales de la sociedad, que es la familia, la iglesia y también el gobierno. Bueno, nosotros hemos tenido, hermanos, o venimos viviendo aquí en el Perú ya los embates de Satanás, porque estamos viendo que una minoría, es un grupo muy pequeño, es una minoría, está procurando legalizar el pecado en nuestra nación. Y hace algunos años atrás hubo un intento de parte de algunos congresistas de legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia en ese tiempo, no?
Pues nosotros pudimos ser testigos de que la iglesia evangélica aquí en el Perú tuvo participación haciendo ¿qué cosas? Haciendo marchas, haciendo protestas contra el gobierno. Esas protestas se llevaron delante del Palacio Legislativo o en el Congreso, precisamente por lo que yo les decía, porque se buscaba legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Y un pastor de una iglesia pentecostal publicó en un espacio grande, no sé si ustedes llegaron a notar eso, pero estaba en la Panamericana Norte, en la avenida, ¿no? La Panamericana Norte, en una de esas, podemos llamar esos modelos de publicidad. Han visto ustedes que allí se levantan unos paneles inmensos que hacen publicidad. En uno de esos paneles se puso un pasaje bíblico. Se puso Levíticos 20:13. En medio de toda esa convulsión, podemos decir, de la sociedad por este intento de legalizar pues el matrimonio gay. ¿Qué cosa es lo que la Escritura del Señor nos enseña en el pasaje de Levítico 20, versículo 13? La Escritura dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Este pasaje de la Escritura es el que se puso allí. Miles y miles de personas transitan pues por esta avenida Panamericana Norte. Me parece que fue precisamente en la Panamericana Norte, cerca de lo que conocemos como Plaza Norte o Megaplaza. En uno de esos sitios se veía un panel así, si mal no recuerdo, ¿no? Y miles de personas pasaban y leían pues precisamente este pasaje de la Escritura. Lo que nosotros debemos decir es que es verdad, Dios abomina esta clase de uniones. Pero la pregunta es, ¿deben los gobiernos aplicar la pena de muerte según se lee en la palabra de Dios? ¿Debería el gobierno peruano asumir en su legislación esta sanción, este castigo ante personas que viven en sodomía? Pues yo recuerdo mucho que se levantó bastante discusión en esos días y se estaba tratando de ver a la iglesia cristiana evangélica como una secta que lo que estaba buscando, lo que procuraba, o en caso de que llegue al poder, pues definitivamente esta secta evangélica o este partido o esta facción evangélica protestante lo que iba a hacer era efectivamente mandar a matar a todos los homosexuales. Es más, hubo un candidato también, creo que ustedes recordarán, un candidato, el hermano de un expresidente que había dicho precisamente eso, o esos fueron los rumores que corrieron, ¿no? De que estos dos hermanos que habían sido exmilitares dijeron de que todos los homosexuales iban a ser asesinados, iban a ser muertos. Pero algo que hermanos, asombró mucho a la sociedad fue esto. Todos de alguna manera o de otra tienen una idea acerca de quién es Dios, tienen una idea acerca de lo que es el pecado, saben qué cosa es bíblico, qué cosa no es bíblico. Pero yo pienso que en aquel momento la idea principal que llegó a muchas personas, porque la prensa ayudó a esto, fue transmitir la idea de que los evangélicos éramos como una especie de una secta radical que estaba de acuerdo con matar a todo aquel que estaba quebrantando la ley del Señor, incluido los homosexuales. Pero yo pregunto, ¿deben los gobiernos aplicar la pena de muerte según se lee en la palabra de Dios? Según algunos reconstruccionistas, la respuesta es sí, deben morir ambos, sí. Y esto es lo que uno de los promotores de esta corriente de pensamiento afirma precisamente en una de sus publicaciones y que vamos a ver un poco más adelante. El reconstruccionismo es un movimiento nuevo con un mandamiento nuevo para la iglesia. Tiene un mandamiento nuevo para la iglesia, trae un mandamiento nuevo, un mandamiento que no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Es una interpretación equivocada del pasaje que nosotros hemos leído de Mateo 5. Para ello, los reconstruccionistas afirman que la Gran Comisión, miren, la Gran Comisión va más allá
que predicar el evangelio al mundo muerto en delitos y pecados. Va más allá. Uno de los seguidores de esta corriente describió a la Gran Comisión con las siguientes palabras, y comienzo la cita. Debemos tratar diligentemente no solo de ganar a los perdidos para Cristo, sino también de traer al mundo mismo a Dios. Debemos tratar no solo de ganar a cada científico y a cada educador para Cristo, sino también de ganar la ciencia misma y la educación misma para Cristo. Lo mismo es cierto para todas las esferas de la vida humana, porque todo esto está implícito en el mandamiento primordial de Dios de tener dominio, grábese esa palabra, tener dominio sobre la tierra y sobre todas sus criaturas. Ese debe ser nuestro objetivo final, ganar el mundo y todos sus sistemas de regreso a Dios. Hermano, yo estoy seguro que usted ha escuchado esto antes. Eso de no solamente es ganar un científico, hay que ganar la ciencia para Cristo. No solamente hay que ganar a los artistas para Cristo, el arte también hay que traerlo para Cristo. Y así se busca cristianizar todo dentro de, como si fuese esa la comisión que Dios ha mandado a su iglesia. Y esta definición que hacen precisamente los reconstruccionistas suena muy bueno, pero deberíamos más bien preguntarnos si es bíblico. Suena bueno, pero no es bíblico, no lo es. Yo quiero tomar un momento, hermanos, para decirles quiénes son los voceros o quiénes son los propulsores también de este movimiento, porque es bueno saberlo. A veces llegan libros a nuestras manos y no sabemos quiénes son los autores. Y si es que nosotros no tenemos establecida una teología, si no tenemos fundada una teología, es posible que seamos también llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces es bueno que nosotros sepamos quiénes son estas personas que están trayendo el reconstruccionismo a partir de la década de los años 1960. Bueno, los primeros propulsores de esta teoría dominionista son dos hombres. El primero se llama R.J. Rushdoony. Él murió ya en el año 2001 y escribió lo que se considera como la piedra angular de este movimiento y que lleva por título, esta obra lleva por título, Los Institutos de la Ley Bíblica. Y estos institutos de la ley bíblica fue publicado en 3 tomos en la década de los años 1970. El otro promotor fue Greg Bahnsen. Él también ya murió en el año 1995 y él escribió un libro llamado Teonomía en la ética cristiana, considerado como uno que contiene los principios clásicos de este nuevo movimiento. Y precisamente fue Greg Bahnsen quien enseñó lo siguiente, hago la cita. El primer uso de la ley de Dios tenía un uso político y que los magistrados debían de aplicarla en sus sentencias en las cortes de justicia. Lo voy a repetir. El primer uso de la ley de Dios tenía un uso político y que los magistrados debían de aplicarla en sus sentencias en las cortes de justicia. Cierro la cita. Hermanos, si esto es la voluntad de Dios para cada nación, entonces pues los homosexuales serían sentenciados a muerte por causa de su pecado. Esta manera de ver la ley de Dios es la que llevó a muchos evangélicos fuera de nuestro país a iniciar las marchas de protesta contra sus gobiernos, sobre todo por leyes poco exigentes en asuntos contra el aborto y la homosexualidad. Antes de que el reconstruccionismo apareciera, hermanos, en la década de los años 1960 en los Estados Unidos, la iglesia evangélica protestante nunca protestó contra las políticas de gobierno, contra las políticas de Estado de una nación. Nunca salieron a las calles ellos a hacer marchas. Nunca protestaron contra el gobierno por causa de temas como la homosexualidad, temas como el aborto, temas contra el racismo, temas contra muchas cosas más. Pero a partir de ese momento nosotros pudimos observar que fue en los Estados Unidos de América donde primeramente comenzó la iglesia a levantarse en marchas, haciendo protestas contra sus gobernantes.
Y esto es lo mismo que ha sucedido en nuestro país y hemos visto que es un pecado de la iglesia. Aunque suene raro aún para muchos cristianos, salir a marchar y protestar es pecado para la iglesia. Es un pecado contra el creyente porque Dios no nos manda a nosotros a esto. Luego aparecieron otros seguidores aparte de estos dos hombres, entre quienes destacan también Mark Rushdoony, quien es hijo de R.J. Rushdoony. Y es el presidente de la organización que fundó su padre, que se llama la Fundación Calcedonia. También Gary North. Yo he encontrado, hermanos, libros de Gary North ahí en ese sitio que se llama Monergismo, ¿no? Es un sitio donde hay mucho material reformado, pero también he visto que ellos ponen publicaciones de Gary North. Él también fue yerno de Rushdoony. Igualmente también vemos a Gary DeMar, presidente de una organización llamada American Vision, o la visión de los Estados Unidos. Y finalmente podemos también mencionar a David Chilton. David Chilton es un hombre muy leído también, quien fuera un importante portavoz del movimiento reconstruccionista cristiano, pero él ya murió en el año 1997. Estos son los hombres quienes impulsaron este movimiento reconstruccionista y también son los hombres que han expandido o están también continuando, ¿no?, llevando este movimiento dentro del cristianismo, dentro de los cristianos. Hermanos, hay dos preguntas que pueden ser ampliadas en nuestras mentes y corazones por más pasajes de las Sagradas Escrituras. Una de estas preguntas es la siguiente, y quiero desafiarles a ustedes y desafiarme a mí mismo. ¿Debería aplicarse la ley del Antiguo Testamento, excluida la ley de los sacrificios, como regla para todas las naciones? La segunda pregunta es esta. ¿Usó el Señor y la iglesia del Nuevo Testamento que tenemos aquí en la Biblia, la ley mosaica, para juzgar todos los casos de inmoralidad? Porque miren, lo que se pretende con este movimiento, y a veces lo que pretenden también algunos cristianos en nuestros días, es precisamente de que sean los jueces, las autoridades, que vivan bajo los preceptos del Antiguo Testamento, y no solamente vivan, sino que lo enseñen, lo apliquen y aún sea llevado también a las cortes de justicia. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es la siguiente. ¿Cristo usó la ley de Moisés en todos los aspectos para castigar la inmoralidad durante su ministerio? ¿O los apóstoles usaron la ley de Moisés para castigar la inmoralidad en todos los aspectos de inmoralidad durante el ministerio que ellos tuvieron aquí en la tierra después de la ascensión de Cristo? ¿Usted puede encontrar eso en la Escritura? Bueno, si respondemos, si damos respuesta a la segunda pregunta, si encontramos que ni Cristo ni los apóstoles usaron ni la iglesia confirmaron toda jota y toda tilde del Antiguo Testamento en el sentido en el que afirman los reconstruccionistas, y si ellos no lo hicieron en aquel tiempo, si es que Cristo y si es que la iglesia o los apóstoles y la iglesia no lo hicieron, ¿por qué debería hacerlo la iglesia de hoy? ¿Por qué debería hacerlo la iglesia de hoy? Yo quiero traer pasajes del Nuevo Testamento, hermanos, porque eso es lo que nos interesa, ir a la Escritura. Yo quiero invitarles a ir a Juan 8. Juan capítulo 8, versículos 3 y 5. Y lo que vamos a procurar nosotros es dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Usó el Señor y la iglesia del Nuevo Testamento bajo la autoridad apostólica la ley mosaica para juzgar todos los casos de inmoralidad? ¿Usó el Señor? Bueno, en Juan 8 voy a leer versículos del 3 al 5. La Escritura dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron al Señor Jesús una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú
pues, ¿qué dices? Es una pregunta muy interesante. Esta pregunta se la hacen al Señor. Y fíjense ustedes todos los elementos que trae esta pregunta. Sabemos que los judíos, los fariseos, los saduceos, los eruditos de la ley se acercaban al Señor para tentarle. Pero esta pregunta, hermanos, en cierta forma guarda cierta justicia. Porque se acercan al Señor, le traen la mujer, seguramente arrastrada. ¿Cómo habrá estado ella? No lo sabemos, si estaba vestida o no, yo imagino que sí. Y le dicen, bueno, la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. Ellos, antes de llevarla al Señor, ellos bien podían haberla llevado a un lugar y matarla, ¿o no? Podían, en lugar de llevársela al Señor, podían haberla sacado de la ciudad, la ponían en medio, en una fosa, como ellos ponían, una cosa así más o menos hendida, y todos apedrearla. Pero no, se la llevan al Señor. Señor, aquí está esta mujer, ha sido sorprendida en adulterio, y ahora, mira, acá dice, en la Biblia, dice que tenemos que apedrearla. Acá dice que tenemos que apedrearla. Muy bien, ahora ¿tú qué dices? Ya te dije lo que la Biblia dice, pero yo quiero escuchar lo que tú dices. Hermanos, ¿qué cosa fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Primeramente tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que decía la ley de Moisés? ¿Debía morir apedreada? ¿Qué cosa es lo que dijo el Señor? El Señor dijo, oh, bueno, sí, ahí está, entonces tenemos que apedrearla. No, el Señor no dijo eso. El Señor no dijo eso. Pero ¿qué cosa dice el reconstruccionista? Yo quisiera traerlos, hermanos, a ese punto que meditemos. El reconstruccionista, ¿qué cosa es lo que dice? El reconstruccionista dice, igual que el fariseo, él dice, no, pues, Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahí está. Eso es lo que le dijeron al Señor Jesús. Señor, acá está, Levítico. Hay que matarla. Pero vemos en la Escritura que el Señor usó cada tilde, cada jota de la ley para aplicarla en estos casos de inmoralidad. No, el Señor no usó la ley de esa manera. Pero el reconstruccionista quiere que se use la ley de esa manera. Y muchos cristianos de nuestros días también quieren que la ley de Moisés se use de esa manera, especialmente ahora en casos que tienen que ver contra la educación moral de sus pequeños hijitos en las escuelas. Otro pasaje de la Escritura, yo quisiera, hermanos, que ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Esto también yo quisiera que lo traigamos y como les digo, yo sé que en su corazón ya está comenzando usted a traer pasajes de la Escritura y está comenzando usted a confrontar, no solamente, no está confrontando usted con su parecer, sino hay una confrontación que hacemos de muchos pasajes con lo que el Señor y la Iglesia del Nuevo Testamento hacían juicio. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice la Escritura, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, grábese eso. Había un hombre allí en esa iglesia que estaba con la esposa de su papá. Estaba con la esposa, un hijo estaba con la esposa de su papá. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Muy bien, ¿cómo juzgó Pablo? ¿Cómo juzgó la iglesia de Corintios, la iglesia del Nuevo Testamento, este caso? ¿Qué hizo?
Bueno, vamos a la ley de Moisés, porque la iglesia no seguía todo el planteamiento de la ley civil de Moisés. Levítico 20:11, otra vez. Dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, es este caso. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Hermanos, ¿qué dijo el Señor por medio del apóstol Pablo? ¿Acaso el apóstol Pablo citó, miren, acá está Levíticos 20:11, iglesia, a ese hombre, a ese falso hermano, tienen que sacarlo y apedrearle, porque la ley de Moisés dice eso? ¿Encontramos eso en la Escritura? ¿Pero qué quiere el reconstruccionista? ¿Qué cosa es lo que quieren aquellos que dicen, no, pues, la ley mosaica es la que debe ser usada por los magistrados para dar justicia en nuestra sociedad? Hermanos, no. El apóstol Pablo dijo, versículo 4, en 1 Corintios 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Excomunión, excomulgación. Es un falso hermano en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. No usaron la ley de Moisés para matarle. No aplicaron la justicia usando la ley civil que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Pero qué quiere un reconstruccionista? Bueno, algunos, no todos. Hermanos, nosotros, en el caso de que podamos tal vez pensar en nuestras mentes, que sí, que sería bueno que la ley de Dios sea la que rija todas las naciones de la tierra. ¿O qué? ¿Y qué hacemos con estas leyes? Bueno, si vamos a usar la ley, tenemos que usarla toda, claro que sacando la parte de los sacrificios. Pero ¿qué hacemos con estas leyes? Alguien puede decir, no, esas leyes no las vamos a aplicar. Entonces, ¿y quién es el encargado de decir que sí y que no? Hermanos, hay muchas otras leyes civiles en el Antiguo Testamento y yo quiero citarlas. Deuteronomio 23:2. Deuteronomio 23:2. Y voy a leer de la versión Biblia al día. Dice, no podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Hermanos, o sea, en esta iglesia, si es que hay un hijo ilegítimo, o sea, un hijo fuera del matrimonio, o yo puedo venir, yo digo, bueno, yo soy un hijo fuera del matrimonio. Entonces tú tienes prohibido entrar a una congregación cristiana. Y no solamente tú, sino tus descendientes hasta tu 10ª generación. Así. ¿Y qué hacemos con otro pasaje? Levítico 25:23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Cómo hacemos con las transacciones de compra y venta? Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Saben, hermanos? Yo pienso que si la ley del Señor hubiese sido implementada en el Perú desde hace unos 100 años, tal vez, antes de mi nacimiento, tal vez yo hubiese muerto antes de llegar a los 40 años. Tal vez en algún momento fui contumaz contra mis padres. Tal vez a la edad de 25 años yo fui rebelde contra ellos y mis padres me hubieran llevado al juez y le hubieran dicho, señor juez, este es mi hijo, mira, es contumaz, no obedece, no nos honra, no nos respeta. Ajá, muy bien, vamos a ver qué dice aquí. Deuteronomio dice hay que matarlo. Vamos, matémoslo.
y no hubiese llegado a los 40 años en que el Señor me salvó. Cuando nosotros observamos esta pena de muerte para los hechiceros, para los que invocan a los espíritus, tal vez usted se acordará o habrá escuchado alguna vez el testimonio de alguien que había estado en el espiritismo y el Señor le salvó de todas esas garras de las tinieblas. Pues ese hombre nunca hubiese alcanzado la salvación, hubiese muerto allí inmediatamente. Yo por eso le pregunto, ¿fueron de aplicación estas leyes de manera exclusiva para la nación israelita que terminó en el año 70 después de Cristo? Sí. Estas leyes fueron dadas a ese pueblo, a esa nación, a esos judíos, a esa descendencia de Abraham, mas no para todo el mundo. Leamos un pasaje del Nuevo Testamento ahora, hermanos. Está en Efesios, y esto es para poder nosotros, con la misma escritura, rebatir ese argumento. Está en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16. 14 al 16. Y la palabra del Señor dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mire, subraye eso: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, ¿qué significa que Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Qué significa eso? Yo estoy seguro que sabemos qué significa. A veces tenemos la idea, el concepto de las cosas y no sabemos expresarlos con palabras. Pero yo voy a traer acá dos comentarios para que vea usted qué es lo que significa esto. El primer comentario es de Albert Barnes y él dice lo siguiente en cuanto a la abolición en su carne de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él dice, comienzo la cita: esto no se refiere a la ley moral, que no fue la causa de la separación y que no fue abolida por la muerte de Cristo, sino a las leyes que ordenaban sacrificios, festivales, ayunos, etcétera, que constituían la singularidad del sistema judío. Esta fue la ocasión de la enemistad entre los judíos y los gentiles, y fueron abolidos por el gran sacrificio que hizo el Redentor. Y por supuesto, cuando se hizo eso, se cumplió el propósito por el cual se establecieron estas leyes y dejaron de ser valiosas y vinculantes. Adam Clarke lo dice de esta manera. Este es otro comentario, comienzo la cita: la ley de los mandamientos contenidos en, o más bien concernientes, ordenanzas. La ley fue hecha simplemente con el propósito de mantener a los judíos como un pueblo distinto y de señalar al Hijo de Dios hasta que Él viniera, cuando por lo tanto se contestó el final de su institución ya no era necesario y Cristo por su muerte lo abolió. Hermanos, habían una serie de leyes que eran dadas especialmente al pueblo judío para que ese pueblo se haga distinto de las otras naciones. Hemos visto, por ejemplo, lo que es la comida. ¿Un cristiano puede comer carne de cerdo? Sí. Un judío podía comer en los tiempos del Señor Jesús carne de cerdo. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús en Marcos 7, Él había declarado limpios todos los alimentos. Él dice que lo que entra en el hombre no es lo que contamina al hombre. O sea, lo que comas cerdo no te contamina, no te hace más malo, no te vuelve peor, tampoco te vuelve santo. Simplemente la prohibición de comer cerdo era ¿qué cosa? Era para que ese pueblo sea distinto de los demás. El gentil se acercaba donde un judío: acá tengo cerdo, te invito. No, yo no como cerdo. El gentil estaba acostumbrado a tener tal vez a la madre de su padre,
Vivían en esas perversiones. Pero el judío decía, a mí no se me permite eso. El gentil se vestía de 2, 3, 4, 5 hilos. El judío decía, a mí no se me permite eso. Yo soy distinto. Yo soy diferente. Yo sigo unas leyes completamente del Señor. Ese era el propósito. Y esa, hermanos, si usted se pone a pensar, esa fue la causa aún de divisiones dentro de la iglesia. Habían unos que comían de todo, dice la Biblia, pero otros no. ¿Por qué? Por causa de esa ley civil. Y ahí era donde había división en la iglesia. Habían otros que guardaban las fiestas de las lunas, judíos. Y habían otros hermanos en la iglesia que no lo guardaban. Y habían problemas por eso. Pero ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? Y Cristo nos enseña por medio de su palabra que esas prohibiciones fueron abolidas en su carne. Y de los dos pueblos que vivían diferentes, uno con una ley especial y uno sin ninguna ley, hizo uno solo. ¿Bajo qué? Bajo la ley moral de Dios, bajo las normas de vida del Evangelio, bajo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento como el Decálogo, como todas las leyes para nosotros como cristianos. Es eso. Es eso lo que dicen estos dos autores. La iglesia no tiene por qué discutir acerca de comida. Eso fue abolido en su carne. La iglesia no tiene por qué discutir acerca de días de fiesta. Eso fue abolido en su carne. Somos libres en el Señor. No libres para pecar, sino somos libres para obedecer. Sigamos, hermanos. ¿Ha ordenado Cristo? Y esta es una pregunta más directa. ¿Ha ordenado Cristo que la iglesia debe gobernar el mundo por medio de los mandamientos del Antiguo Testamento? ¿Ha mandado Cristo eso? La respuesta es no, no, no. Esa no es nuestra preocupación. Eso no es lo que nosotros debe llamarnos a veces a la preocupación. No. La Biblia ordena al creyente otras cosas. No le ordena que gobierne el mundo. La Biblia le ordena al creyente que se ocupe en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. La Biblia le ordena al creyente a ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. La Biblia le manda al creyente a transformarse a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18. La Biblia le ordena al creyente a no conformarse a este mundo, Romanos 12:2. La Biblia ordena al creyente a mortificar el pecado, Romanos 8:13. Esas cosas le ordena Dios a la iglesia, a cada uno de la iglesia. En ninguna parte dice, iglesia, anda, toma tu posesión del mundo, tienes que llegar a la política, iglesia, tienes que tener tu candidato presidencial. Absolutamente no. La iglesia no va a cambiar el mundo. La iglesia no va a detener la maldad. La iglesia no tiene la orden, el mandato de Dios de hacer este mundo un mundo mejor para todos. No, porque la maldad crecerá. La maldad se incrementará, se multiplicará de una manera exponencial. Lo que también nosotros vemos aquí, hermanos, es otro mandamiento. Otro mandamiento. Cristo manda a la iglesia a soportar la persecución con mansedumbre. Mire, Cristo le manda a la iglesia a soportar la persecución con mansedumbre. En este tiempo, hermanos, somos perseguidos. Somos perseguidos porque simplemente nosotros rechazamos el aborto, porque Dios lo rechaza. Rechazamos también esa unión civil que pretenden los homosexuales legalizar, porque el Señor aborrece eso. Pero nuestro rechazo no es por medio de pancartas, no es por medio de tirarle piedras al Congreso, ni siquiera una marcha pacífica, porque la Escritura ordena que nosotros debemos someternos a las autoridades y sabemos que tenemos que obedecer, claro, primero a Dios antes que a los hombres. Pero Cristo manda a la iglesia a soportar esa persecución. En Mateo 26, versículos 52 y 53, la palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo, porque estamos aquí en el contexto de la captura de Cristo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Aquí Pedro quería defender a Cristo con una espada ante la muchedumbre. Y Cristo le dice, ¿sabes qué? Mira, si yo quiero ser defendido, no vas a ser contigo, pues Pedro. Yo oro a mi Padre, manda 12 legiones de ángeles y los desaparezco rapidísimo. Es más, cuando Cristo llegó allí, le estaban buscando a Cristo, Él dijo, yo soy, todos se derribaron. Hermanos, los gobiernos van a perseguir a los cristianos de verdad. El mundo va a perseguir a los cristianos. Para mí es algo raro cuando uno ve que los cristianos están ahí con el mundo, ¿no? Bien, en armonía. ¿Cómo puede estar un cristiano en armonía en el mundo? ¿Cómo? ¿Cómo una oveja puede estar tranquila con un lobo al lado? El mundo va a perseguir cristianos. El mundo va a seguir aumentando la iniquidad como un estilo de vida, y esto como consecuencia del pecado original. El pecado original que domina sus espíritus. Y hasta que el ser humano no sea regenerado por el Espíritu Santo, hermanos, no podemos esperar nada más que un declive moral con el pasar de los años. No podemos esperar nada. Y sí, ¿no? Nosotros vemos ahora, hemos visto que precisamente a partir del reconstruccionismo es que ahora la iglesia en los Estados Unidos primero salió a protestar al gobierno, a protestar contra el presidente, las políticas que el presidente estaba aplicando a esa nación, lo que él aprobaba y lo que él estaba desaprobando. Y vemos que ese mismo modelo es copiado aquí en nuestro país. Escuchamos nosotros a cristianos tristemente que vociferan el nombre del presidente exigiendo, ¿no?, de que sean retrocedidas esas políticas inmorales. Dicen que es por defender a la familia. Pero yo quiero preguntar algo. ¿Quién es el único que tiene en sus manos los corazones de los gobernadores? ¿La iglesia? La iglesia tiene en sus manos la capacidad de hacer cambiar de políticas de estados, de pensamiento. ¿Quién es el único? De acuerdo a la Escritura, respondamos esto conforme a la Biblia. ¿Quién es el único? ¿Saben quién, hermanos? Es Cristo. Es Cristo. Cristo tiene en su mano el corazón del presidente Vizcarra que nosotros tenemos ahora. Cristo tiene o tuvo en sus manos el corazón del presidente Kuczynski que lo tuvimos hasta un tiempo atrás. ¿Dónde dice eso en la Biblia? De repente dice usted, pastor, ¿qué está hablando usted? Proverbios 21:1, búsquelo. Proverbios 21:1. La Escritura dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Es algo tremendo, hermanos. Así dice la Biblia. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del presidente Vizcarra en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Y por qué no lo inclina Dios al presidente Vizcarra para que no acepte esas leyes inmorales? ¿Por qué es que Dios no inclina el corazón de la ministra de Educación que está intentando poner esa currícula homosexual para enseñarle a nuestros hijos pequeños? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Acaso Él no quiere justicia? Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que nuestros niños estén protegidos. Pero si Dios tiene en su mano el corazón de esos gobernantes, ¿por qué es que Él no lo hace? Pues la iglesia dice, bueno, si Dios no lo hace, yo lo voy a hacer. Si Dios no quiere hacerlo, yo sí quiero hacerlo. Si Dios no tiene el poder para hacer retroceder a ese presidente, yo sí lo tengo. Así que yo voy a salir y voy a hacer uso de mi desobediencia civil, todavía hablan algunos. Pero vamos a ver un comentario, hermanos, de este proverbio. George Lawson, él comenta de esta manera, comienzo la cita.
Las corrientes de agua pueden dirigirse hacia un canal excavado para este fin por la mano del hombre. Ciro cambió el curso del potente río Éufrates cuando puso sitio a Babilonia. Las aguas aún conservaban su naturaleza y sus propiedades, pero aquel gran príncipe se las ingenió para hacerlas descender de tal manera que le permitieran alcanzar su propósito y tomar aquella gran ciudad que tenía en aquel gran río su defensa segura. La misma influencia tiene Dios sobre los corazones de los reyes. No destruye sus facultades mentales, ni les quita la libertad de su voluntad. Y lo que es aún más maravilloso, en la mayoría de los casos, los deja a merced del poder de esas corrupciones naturales que les impulsa a levantarse por encima de Dios y oponerse a su voluntad. Sin embargo, los utiliza como instrumentos para hacer su voluntad y como siervos de su providencia. Este comentario es tremendo. Este comentario es tremendo. Porque dice de que los utiliza como instrumentos para hacer su voluntad y como siervos de su providencia. Sí, hermanos, hay dos decretos. Hay un decreto positivo y hay un decreto permisivo. Y Dios en su decreto permisivo, Él entrega al presidente, entrega a sus ministros a que vayan en un declive moral, cada vez peor, cada vez peor y cada vez peor. Pero aun cuando Él está permitiendo eso, estos gobernantes están cumpliendo la voluntad de Dios, que es santa. Ellos están cumpliendo los propósitos soberanos de Dios. Dios está en control, aunque nosotros vemos que todo anda mal. Él está en control. Tristemente, muchos evangélicos abandonan a Dios y a su poder para que con sus propios brazos y por medio de la protesta callejera traten de inclinar el corazón de los gobernantes para que hagan lo que es bueno, justo y recto. Vamos a ver una profecía del Señor. En Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro, el reconstruccionista dice: sí, todo va a estar lleno de Cristo. Todo va a ser un paraíso verde. Sí, cuando venga el Señor va a hallar mucha fe. Hermanos, esta pregunta nosotros sabemos que tiene una respuesta. Y es que la fe va a ser escasa. Acuérdese, manada pequeña, a vosotros se os ha concedido el reino. No a todos, a esa manada pequeña nada más. Por otro lado, no se lee, hermanos, en ninguna de las cartas escritas, y yo estoy seguro que usted ha leído su Biblia, y se lo voy a hacer recordar, no se lee en ninguna de las cartas escritas por el apóstol Pablo que se le ordene a la iglesia a buscar el dominio, la reconstrucción bíblica en la ciudad donde ellos estaban ministrando. No se le ordena tener dominio a los romanos, a la iglesia en Corintios. No se le ordena esto a los gálatas, a los efesios, ni a los filipenses, ni a los colosenses, ni a los tesalonicenses. A ninguno se le ordena nada de lo que este movimiento reconstruccionista está trayendo, hermanos, a estos días, y que tristemente la iglesia está siguiendo, sin saber o sabiéndolo. Sin saber o sabiéndolo. La misión de la iglesia de Cristo, ¿cuál es? Es predicar el evangelio. La misión de la iglesia no es ganar el poder en este mundo. Y mire, hermanos, porque ahora vamos a entrar también tal vez a una parte crítica, a una parte bien crítica ahora de la iglesia misma, que es la que sale a protestar. No es predicar, no es ganar poder para el mundo, es todo lo contrario. La iglesia quiere dominar el mundo, ¿verdad? La iglesia quiere gobernar el mundo. La iglesia quiere imponer al Estado ciertas normas. Hermanos, pero lamentablemente debemos de decir que es el mundo que ha ganado poder en la iglesia. No es la iglesia que ha ganado poder en el mundo. El mundo ha ganado poder en la iglesia. No es la iglesia que domina el mundo domina la iglesia.
Mírelo con sus ojos, cómo es que está el estado de la iglesia profesante. El mundo viene dominando a la iglesia. ¿Y cómo se lo demuestro? Porque hay ministros homosexuales. Vea usted Hillsong, ahí ¿en dónde? En Australia creo que es ellos. Hay ministros, están ordenando ministros homosexuales. Es decir, esa agenda, supuestamente la iglesia es la que tiene que estar gobernando el mundo, pero no, el mundo es quien está gobernando la iglesia. Es el mundo quien está imponiendo corrupción a la iglesia. Hay ministros homosexuales. El mundo domina la iglesia. ¿Cómo sabe usted que el mundo domina la iglesia? Porque hay evangélicos fumadores y bebedores de alcohol. ¿No es eso mundo? Hay evangélicos que exaltan y gustan todavía de los rockeros que son drogadictos y aborrecedores de Dios. Vaya usted y mírelos. Se van a los conciertos de Queen, se van a los conciertos de Rod Stewart, publican alegremente todos hasta de rock metálico y esas cosas que tienen que ver hasta con el demonio. ¿No es el mundo quien domina la iglesia ahora? Entonces, ¿cómo se pretende que la iglesia domine al mundo? ¿Qué cosa es lo que la iglesia le va a imponer al mundo después que el mundo ya ha hecho imposición a la iglesia de su mundanalidad? Hay evangélicos que se han prestado la cultura del mundo para ofrecerla a Dios como sacrificio. Sí, pues acá te presento esta salsa, Señor, te presento este rap. ¿Esa iglesia es la que va a gobernar el mundo? ¿Usted cree eso? Esa iglesia, o la iglesia de hoy día que nosotros vemos, ¿es la que va a gobernar el mundo? Temprano habíamos hablado nosotros la triste realidad de que vivimos con una iglesia profesante que no ora. ¿Esa iglesia va a dominar el mundo? ¿Esa iglesia que no ora va a dominar el mundo? Yo no creo que el mundo pueda notar un cambio sustantivo de vida si la iglesia lo dominara de verdad. La iglesia profesante misma está enferma. La iglesia profesante misma está enferma. La iglesia profesante necesita el evangelio de salvación. Ese evangelio que cambia el corazón del hombre y lo vuelve del pecado y del mundo hacia Dios. Vivimos en medio de una iglesia mundana. La mayor cantidad de iglesias, hermanos, tienen miembros mundanos. Y los pastores no dicen nada porque les gusta también la manera como es que viven esas ovejas. Hermanos, yo quisiera terminar solamente para leer de la carta de los Romanos, a los Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo quiero leer qué es lo que dice la Escritura acerca de ese evangelio que al parecer no ha llegado a toda la iglesia protestante. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a orar.